Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, amén. Hoy día vamos a ver el capítulo 7, ¿no? Y le hemos titulado Llamado a la obediencia, ¿no? Y sus bendiciones, que tiene que ver con la serie del libro, ¿verdad? Porque la serie del libro es la importancia, ¿qué? A la obediencia. Es decir, un cristiano, un creyente que obedece a Dios, no va a tener más que bendiciones de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha conducido por un camino para que Él bendiga ese camino. Cuando yo me salgo del camino y estoy en desobediencia, podré tener cosas, podré conseguir muchas cosas, pero en mi corazón hay desfortunio, ¿no? En mi corazón hay dolor. Pero cuando entro a la obediencia a Dios, encuentro las bendiciones de Dios, que van más allá del factor financiero, ¿verdad? Las bendiciones pueden ser emocionales, de relaciones, de trabajo, de desarrollo personal, de mejor comunicación con Dios. Pues esas bendiciones son abundantes en el Señor. Vamos a ver entonces cómo el capítulo 7 nos ilustra esta obediencia y sus bendiciones, ¿ok? Este capítulo indica la división que debe existir entre esta nación, Israel, que va a entrar a la tierra que se le había prometido a sus padres, ¿ok? Y los descendientes de Canaán, todos los que viven en la tierra de Canaán, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Le dijo, tú serás mi pueblo, tú serás mi nación, por lo tanto, no te puedes mezclar con otras naciones. Debido al pacto que tengo contigo, yo te voy a usar entre las naciones. Tú tienes que ser apartado del sistema en el que ellos viven. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. De acuerdo a ese pacto es que Dios les va a decir en este capítulo, no pueden juntarse con ellos. Esto no dista para nada de lo que nos toca a nosotros vivir, ¿verdad? Los cristianos somos llamados a vivir ¿para quién? A vivir para el Señor, ¿amén o no? Y el Señor dice que Él quiere que seamos suyos, solamente suyos, de nadie más. Cuando ilustramos, no olviden, Canaán es cuando un cristiano, ¿no? Es el cuadro del cristiano que llega a la madurez. No se olviden, ¿ah? Llegar a la tierra de Canaán es como un cristiano que ya llegó a la madurez, ya entendió qué es la salvación, ya entendió quién es Dios, ya entendió qué es lo que Dios hace, ¿amén o no? Pero ahora va a caminar en las cosas de Dios. Ahora va a depender de Dios. Así que básicamente Dios les va a decir a ellos lo que tienen que hacer dentro de Canaán. Y esto es para nosotros. Si tú ya estás caminando en el Señor, este mensaje es para ti y para mí. Porque Dios nos va a decir ahora qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Ok? Vamos a ver este capítulo, lo hemos dividido en 4 partes. ¿Ok? La primera parte es un pueblo que se debe separar solamente ¿para quién? Para Dios, correcto. Luego, un pueblo separado por Dios, ¿verdad? Una cosa es que yo me separe para Dios y otra cosa es que Dios me haya separado a mí. El tercero es un pueblo bendecido por Dios, que tiene que ver con la obediencia. Y la última parte es un pueblo que no debe temer, ¿no? Cuando Dios le pide hacer algo, ese pueblo debe confiar en Dios. Así que tenemos 4 partes, 4 divisiones. El versículo clave lo vamos a encontrar en el versículo 12 y 13. Son 2 versos. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. ¿Qué más? La misericordia que juró ¿a quiénes? A tus padres. Y miren lo que continúa: te amaré y te bendeciré. Qué chévere, ¿no? Tenemos entonces que, dice acá, por haber oído los decretos, haberlos guardado y haberlos puesto por obra. 3 cosas que vamos a ver cuando lleguemos a este versículo. Pero este es el versículo clave. Dios te amará y te bendecirá como nación, le dice a la nación de Israel. ¿Pero tú crees que Dios no querrá lo mismo para nosotros? Claro que sí. Hay principios de Dios que son eternos. Hay promesas que son para Israel. Pero el principio de Dios se mueve en lo mismo. Si yo obedezco, Dios me va a amar y me va a bendecir también. ¿Ok? Vamos pues a la primera parte. Un pueblo que se debe separar, ¿para quién? Para Dios. Versículos del 1 al versículo 5. Esta nueva generación, ¿no? Ya los hijos de los hombres que habían prometido a Dios. ¿Recuerdan esa escena, no? Los padres habían prometido a Dios servirle o escucharle y obedecer la palabra de Dios. Sus hijos ahora son los adultos. Esta nueva Israel entrará a la tierra prometida. Están con un pie por entrar, ¿ok? Y ellos la poseerán, pero la gloria ¿para quién será? La gloria será para Dios.
¿no? No te olvides que cuando tenemos una vida cristiana en curso, significa que yo tengo que pelear de la mano de quién, de Dios. ¿Y la gloria para quién es? Sí, es para Dios. Nunca digas, yo hice, yo lo logré, yo lo pude hacer. Si no hubiera sido por mí, porque ahí le estás quitando la gloria a Dios, y ten mucho cuidado con eso. Así que Dios le está diciendo de antemano que será Él quien hará las cosas por ellos. Ellos tendrán que luchar, pero Dios les dará la victoria. ¿Ok? Además, estará en sus manos, la nación de Israel, el destruir todas las naciones a las cuales van a encontrar. ¿Ok? Y básicamente les va a pedir dos cosas. Primero, no se casarán con las familias locales, ¿sí? No van a emparentar con ellas. Y segundo, todo lo que signifique culto o adoración local debería ser eliminado totalmente. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos este estudio de los dioses de Canaán? Realmente eran terribles, ¿verdad? Lo que ellos hacían para sus ídolos era realmente espantoso. Y Dios dijo, no, ya no voy a soportar más estas injusticias. Así que ustedes, que son mi nación, no se pueden contaminar con ellos. Todo lo que encuentren de idolatría me lo desaparecen totalmente. Y ¿sabes qué? Eso nos habla a nosotros de nuestras idolatrías del corazón, de nuestros pecados del corazón. Dios quiere que lo erradiques, ¿cuánto? ¿Un poco o todo? Dios quiere que erradiques totalmente tu pecado, tu idolatría, lo que hay en el fondo de tu corazón. Él no quiere que quede nada. ¿Por qué? Porque si no, no vas a alcanzar la plenitud de la madurez y el gozo. A largo tiempo, tú vas a recordar que la nación de Israel terminó pecando, ¿verdad? Porque todo lo que estamos leyendo que Dios le dice que le va a prometer, le va a bendecir, está relacionado a la obediencia. Y al final ellos desobedecieron o obedecieron. Desobedecieron. Por lo tanto, no recibieron las promesas que Dios les dio. Terrible, terrible. Pues Dios después los quiere restaurar, pero ellos vuelven a pecar. ¿Ok? Dios les quiere bendecir, pero ellos no quieren obedecer. Ok, pues vamos a esta primera parte del versículo 1 del capítulo 7 y veremos estas 7 naciones que ya están en Canaán. Verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y las va a mencionar, mira, los tenemos en colores aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son? El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo. ¿Cuántas son? Ahí está, la tenemos. 7 naciones. Y dice que son mayores y más poderosas que tú, Israel. ¿Ok? Yo quiero ir destacando algunas cosas importantes de este versículo. Lo primero que vemos es que en amarillo yo he puesto en negritas, Jehová tu Dios te haya introducido, y luego dice te haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿Quién es el que está haciendo estas cosas? Jehová Dios. Dios es quien los va a llevar adentro, y Dios es quien los va a librar del enemigo. ¿La obra de quién es? De Dios. No lo olvides, porque nuestra vida cristiana es así. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas difíciles que solucionar. ¿Ok? ¿A quién debemos recurrir? A Dios, porque Él es el que nos va a introducir y nos va a dar la victoria. ¿Correcto? Está en sus manos. ¿Ok? Y luego vamos a ir por nombres. El Eteo. Los Eteos son de los hititas. ¿Ok? Eran una nación indoeuropea, era muy poderosa y muy civilizada. Más o menos 1800 al 900 antes de Cristo. Ahí tenemos a los Eteos. ¿De dónde vienen? De los hititas, ¿no? Ahora los gergeseos, ¿ok? Son poco conocidos. Los gergeseos prácticamente no abundaron por aquí, ¿ok? Pero vivían en esta zona al occidente del Jordán. El tercero que tenemos en la lista, ¿cómo se llama? El amorreo, ¿no? Y este era un pueblo que habitó en la región de Mesopotamia y eran conocidos por así, Amurru, ¿no? Amurru, ¿cómo le habrán dicho? Amurru, ¿cómo estás? Amurrido, ¿no? O también se puede traducir como occidentales, ¿ok? Así que los amorreos emigraron a Canaán y según el libro de Deuteronomio vivían a los dos lados del Jordán. Ahí está, tenemos 3 de 7. Vamos por el cuarto, me voy a saltear el cananeo porque es más grande, así que vamos a irnos al Fereceo. El Fereceo, según parece, habitó en la zona montañosa. En Josué
se les asocia con los gigantes, ¿no? Recuerdan que lucharon contra gigantes, Og, ¿no? El rey gigante, pues se cree que venía de los fereceos. El otro es el Ebeo. El Ebeo. Ellos vivían en las áreas de Siquem, en Gabaón e Israel. Finalmente no los pudo conquistar completamente, sino que se mezclaron con ellos y más tarde Salomón, el rey, el segundo rey de Israel, o el tercero, ¿no? Tercer rey de Israel, les impuso tributo. Ahí tenemos a ¿quiénes? A los hebeos. ¿Quién nos falta? Jebuseos. Jebuseos vienen de Jebús, ¿no? Vivían en Jebús, la ciudad que más tarde fue llamada Jerusalén y conquistada por David. ¿Recuerdan? David entró y lo conquistó y lo hizo su ciudad. Y esta ciudad luego se convirtió en la capital, ¿no? En la parte central. Por eso que se le conoce como la ciudad de David, Jerusalén. ¿Correcto? Ahora nos faltan los cananeos. Los cananeos, considerados los habitantes autóctonos de Canaán. La palabra cananeo se relaciona con la palabra púrpura, ¿no? Es el producto principal del comercio fenicio. Y Canaán significa entonces tierra púrpura. Y poco a poco el cananeo fue usado para todos los que vivían en la zona. Así no hayan sido autóctonos. Vives allí, entonces tú eres de Canaán, eres cananeo, como parte de todas las otras tribus que vivían alrededor, ¿no? Grandes. Así que tenemos 7 de estas. Tal vez comenzaron en pequeños grupos de tribus, pero fueron creciendo, ¿no? Los años, 200 años, 300 años. ¿Cuántos hijos, nietos, bisnietos podrías ver si tienes hijos desde joven? Supongamos que tienes 20 años y comienzas a tener hijos a los 30, tienes 4 hijos. Tus hijos a los 20 años comienzan a tener hijos. En 100 años, ¿cuántos son ustedes? ¿Te has sacado la cuenta o no? Son como más de 100, ¿no? Y si pasan 200 años, no es 200, es como 500. ¿Por qué? Porque se potencia, no se suma. En 300 años podrían ser fácil 10.000 personas. 400 años mucho más. Así que imagínate estas pequeñas tribus que empezaron como nómades, se fueron estableciendo, y en 500, 600 años se hicieron grandes ciudades, mucho más grandes que los israelitas que habían salido de Egipto. Así que ellos iban a ir a un lugar donde la gente poblaba, vivía, había desarrollado, hecho cultura, negocios, y ahora ellos podían tomar decisiones a nivel de Estado. E Israel seguía siendo un pueblo nómade que estaba llegando, que estaba incursionando, ¿no? Acá los tenemos a los cananeos. Ahora, dice 7 naciones. La lista contiene pues esta lista de 7 nombres, y 7 era un número sagrado que simboliza la totalidad de los habitantes de Canaán. 7 como totalidad, ¿de acuerdo? Entonces yo hago la pregunta, si yo tengo que entrar a mi madurez espiritual, ¿cuánto de mi pecado me está pidiendo Dios que entregue, que deshaga, que destruya? Absolutamente todo. ¿Es fácil o es difícil? A ver, ¿quién dice la respuesta? ¿Es fácil o difícil dejar todos nuestros pecados? Si me dices que es fácil, entonces ya estamos con un angelito acá. Si me dices que es difícil, yo te puedo decir, pero todo es posible en Cristo que nos fortalece. ¿Sabes por qué es difícil? Porque nos aferramos a nuestro pecado. Nuestra carne es débil. Pero si yo me aferro a Jesucristo, encuentro el poder para vencer mi carne. ¿Amén o no? Así que sí lo podemos hacer en Cristo Jesús, pero tenemos que estar conscientes de que Dios nos está pidiendo todos nuestros pecados. Hagamos una lista muy simple de pecados. Mentir es pecado, robar, codiciar. ¿Qué más puede ser un pecado? Matar, murmurar, dejar de confiar en Dios. Dejar de confiar en Dios también es un pecado. Dios dice, confía en mí, yo voy a hacer, y tú estás que te mueres de miedo. Confía en mí, tú te mueres de miedo. No estás confiando en Dios, es pecado. Y podríamos seguir una lista enorme, ¿no?, de todo lo que sería pecado. Y luego dice, ellos son mayores y más poderosas que tú. Estas naciones son mucho más numerosas, o sea, en cantidad, poderosas. Tenían edificios con muros enormes, ¿no? Enormes, ¿ok? Sin embargo, no deben olvidar que la promesa es que Dios mismo será quien los introduzca y quien se los entregue. Así que, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Tú solo confía en mí, ve y yo te lo voy a dar. Y es lo mismo que Dios nos dice.
¿Y cómo voy a arreglar esto? ¿Y cómo voy a arreglar el otro? ¿Y cómo voy a hacer aquí con mis papás, con mi mamá, con mis abuelos, con mi familia, con mi trabajo? Tengo problemas, no sé qué hacer. ¿Y Dios qué te dice? ¿Tú de qué te preocupas? Confía en mí. Confía en mí porque yo voy a hacer la obra. Si tú estás considerando madurar en Cristo Jesús, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la sabiduría para que tengas la victoria en medio de tus crisis, en medio de tus problemas. Las 3 cosas que no deben hacer con las naciones. Versículos 2 al 3. Y Jehová tu Dios, ¿ok?, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Miren lo que dice acá. ¿Qué tiene que hacer? Qué fuerte, ¿no? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ella misericordia. No, ¿qué más dice? Emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vamos con esta palabra fuerte primero, que es destruir, ¿no? Destruir. La pregunta sería, ¿por qué destruirlas todas? ¿Por qué no echarlos nada más? ¿Por qué no botarlos, desalojarlos, ¿no?, si son tan malos? Bueno, no era tan fácil. El mandato de destrucción había sido dado en contra de la nación, que habían llegado a ser como una especie de enfermedad cancerígena, una úlcera, ¿no?, en el cuerpo de la humanidad. ¿Por qué, Marco? ¿Tan malos eran? Sí, eran muy malos. Ellos practicaban los sacrificios de niños, practicaban la sodomía, practicaban el bestialismo, practicaban la idolatría, practicaban la hechicería. Así que si tú veías una novela mexicana y llorabas, con esta, peor. Canaán, tú veías a una familia cananea y era terrible ver lo que pasaba con ellos. Ellos ya no tenían remedio. Ellos, sus hijos y sus familias enteras, solo hacían el mal constantemente. Y Dios le dio 500 años para que se arrepientan. ¿Cuántos años para que se arrepientan? Y no se arrepentían, sino enseñaban a sus hijos a hacer el mal, a hacer el mal, a hacer el mal. Y Dios dijo, basta, porque ustedes siguen creciendo y siguen haciendo el mal. O sea, de aquí a poco voy a necesitar otro Noé, porque el mundo se está pervirtiendo con todas estas cosas. Así que mandaré una espada de juicio para cortar por lo sano y salvar a la humanidad. En términos muy generales, esto es muy sabio de parte de Dios. En términos humanos, pobrecitos, ¿cómo los vas a matar? ¿No? Pero es el juicio de Dios. ¿Quién da vida y quién tiene derecho a quitar la vida? ¿Quién es el autor de la vida? Sino Dios, ¿verdad? Si Él es el autor de la vida, Él tiene derecho a darla y a quitarla, y no tendríamos por qué hacer juicio contra Él. Dios les dio la vida, les dio la oportunidad, cientos de años, y ellos le dieron espalda a Dios. Es tiempo del juicio de Dios. Y tenemos que recordar esto, que hay un día en que todos aquí vamos a ser juzgados por Dios. Tú y yo vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho, estando en este cuerpo, de todo lo que hemos pensado y de todo lo que hemos anhelado de mal y bien. Acuérdate, un día tú y yo estaremos delante de Dios dándole cuentas, ¿no? Segundo, dice, no harás con ellas alianzas, ningún tipo de negocios, ningún tipo de transacción. Segundo, ¿ok? No tendrás misericordia, es decir, las destruirás por completo. Tercero, dice, no emparentarás, significará que no se casarán, no se casarán. ¿Te has dado cuenta que estas cosas son muy parecidas a lo que Dios nos pide a los cristianos? No te unas, ¿qué dice? En yugo desigual, con alguien que no cree en la misma fe que tú. Y esto se aplica a los negocios con ciertas restricciones en algunas cosas. Como por ejemplo, vas a hacer una empresa, lo mejor es que tu socio sea un creyente. Si vas a vender algo, no importa si no es creyente, solo estás haciendo un comercio, estás vendiendo algo. Pero tú tienes que dar la calidad de vida porque a Dios le está dando cuenta. ¿Amén o no? ¿Por qué no un socio no cristiano? Porque un socio no cristiano le va a querer sacar la vuelta a la SUNAT, ¿no? A la hora de pagar impuestos. No, hazte loco, no hazte loco. Y tú, no, yo tengo que pagar impuestos y es lo correcto. No, ¿cómo vamos a hacer eso ahora si ahorita invertimos en la SUNAT y no tenemos más plata para hacer el negocio? Pero el cristiano, ¿en quién está confiando? En Dios. Dios va a proveer, ¿amén o no? Mientras que el no cristiano va a confiar en su propio juicio. Luego dice, las destruirás por completo, hablando de nuestro pecado. Dios dice que renunciemos a nuestro pecado. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y pongamos nuestra fe en Jesús. Arrepentirse es dar media vuelta
media vuelta, ¿no? Y caminar en sentido contrario al pecado, ¿no? ¿Cuál es el pecado favorito? ¿Cuál es tu pecado favorito? No me lo digas en voz alta, ¿no? ¿Cuál es tu pecado favorito, no? Dios dice que cuando estés frente a eso, tentado, des media vuelta y te dirijas hacia Dios. Eso es lo que Dios nos pide a los cristianos. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque Dios quiere que seamos así. Lo que sigue, no te casarás. Y la Biblia dice también, no te unas en yugo desigual con un no creyente. Acuérdate, hombre, acuérdate, mujer, soltero, soltera, que no puedes casarte con una persona no creyente. ¿Pero por qué? Si es tan buena gente. Solamente le falta el título de cristiano, pero es buenísimo. Pero vas a tener un problema cuando quieras educar a tus hijos en las cosas de la fe. Vas a tener problemas cuando tú quieras orar y él no quiera. Vas a tener problemas cuando quieras venir a servir a Dios y tu cónyuge no va a querer. Cuando eso esté pasando. Y eso no es todo. ¿Por qué? Porque una persona no cristiana de repente no se quiere ni casar, solo se quiere convivir. Y estás esperando algo y pasan 10, 20 años y nunca te casas. Nunca realizas tu vida. Pues no te unas en yugo desigual. El cristiano no debe tener ninguno de estas tres libertades, ¿no? Como pecados suyos. Tiene que deshacerse de estas cosas. Ahora, consecuencias de no obedecer a Dios. Miren el versículo 4, dice, porque desviará a tu hijo. O sea, si tu hijo se casa con un no creyente, lo va a desviar, ¿no? De en pos de mí, se va a ir, ¿no? Y servirán a ¿quiénes? A dioses ajenos. ¿Eso le pasó a la nación de Israel? Sí, porque Dios les dijo a ellos, que no se casen con los incrédulos. ¿Y qué hicieron? Se comenzaron a casar con los incrédulos. Y al comenzar a casarse, ¿qué pasaba con su corazón? Se contaminaba. Él quería orar y su mujer le decía, papi, pero yo también quiero mi diosecito acá, pues. Tú tienes tu Dios, yo respeto, pero ¿y mi Dios? Acá se hace lo que yo digo. Hasta las 5 de la tarde nomás, porque a las 6 pongo mi Dios. Y entraban unos conflictos conyugales, matrimoniales. Pues eso es lo que estaba sucediendo, se iban a apartar de Dios. Y lo que dice Dios es, mira, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. ¿Por qué? Porque Dios no puede admitir idolatría. Recuerda que estudiamos sobre eso, ¿no? El motivo para la exhortación es la apostasía. Qué fácil es apartarse de la fe. Cuando tenemos mala influencia de cosas de Dios, es fácil comenzar a desviar nuestro corazón. Un poquito de pecado no hace daño, dice. Un poquito de pecado, ¿no? Una canita al aire, no va a pasar nada. Un domingo que no congregue, ¿qué puede pasar? ¿No? Un día que no ore, ¿qué me va a suceder? Solo un pequeño grado. A los 2 días lo vuelves a hacer, a la semana lo vuelves a hacer 2 veces, 3 veces. Y cuando te das cuenta ya no estás en las cosas de Dios. Tu corazón sigue, intenta buscar a Dios, pero ya no está en las cosas de Dios. Está en otra cosa. Se desvió. Correcto. Israel no podía contraer matrimonio con los habitantes de Canaán porque estos matrimonios inducirían a Israel a abandonar, al verdadero Dios para servir a otros dioses falsos. Abandonar al Señor para servir a otros dioses, ¿qué cosa provocaría? La ira de Dios. Tú vas a ver luego, cuando estudiemos los profetas mayores, los profetas menores, que Dios se compara como un esposo con Israel. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Israel es como su esposa. Y le dice que él la encontró pues como media desnuda, herida y abandonada debajo de un árbol, muchachita. Como que la toma, la cuida, ¿no? Le pone zarcillos, la viste, le pone ajuar y se convierte en una mujer maravillosa, hermosa, ¿no? Y Dios dice, ¿cómo te amo? Pero luego, apenas pudiste, te fuiste detrás de otros. Me abandonaste. En otras palabras, ¿cómo se le dice eso? Me sacaste la vuelta. Y no solo con uno, y lo peor de todo, dice Dios. Y lo peor de todo, dice Dios, con relación a Israel, ¿no? Las prostitutas cobran, ¿no? Por dar un placer. Sin embargo, tú les pagas todavía a tus amantes. Así son ustedes, Israel. Pues Dios se indignó con esto. ¿Qué hombre le gusta que su esposa le saque la vuelta? ¿A qué mujer le agrada que su esposo le saque la vuelta? Ahora sí entendemos el concepto de celo.
¿Sí? Entendemos este concepto que Dios se está montando en ira y va a decir, ok, yo los voy a destruir porque ustedes no me están haciendo caso. Yo les doy todo a ustedes y ustedes se dan media vuelta y me dan la espalda y hacen lo que quieren. Qué parecidos somos los cristianos muchas veces en este sentido, ¿no? Dios te ha salvado, amén o no. Te ha dado vida eterna, te ha dado salvación, ha hecho que renazca en ti el deseo de vivir, de hacer cosas, de bendecir, de trabajar. Dios nos ha levantado otra vez y apenas puedes, ¿qué haces? ¿Te vas con quién? Te vas con tu pecado otra vez. ¿Sí o no? Otra vez nos deleitamos en nuestra carne. Hay un poquito de carne, decimos. Y Dios nos está diciendo, me estás sacando la vuelta. Espiritualmente hablando, es lo que Dios siente. ¡Qué terrible! Por eso es que la Biblia dice que contristamos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Lo entristecemos. Si tú eres un cristiano y estás pecando o estás practicando levemente algún pecado antiguo, tienes que saber que estás contristando a Dios. 4 acciones religiosas contra Canaán. Ya que había idolatría, Dios va a ser muy claro aquí. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué va a hacer con sus altares? Los destruirá. ¿Ok? ¿Qué va a hacer con sus estatuas? Las quebrará. ¿Ok? Luego con las imágenes de acera, destruirá sus imágenes de acera. ¿Ok? Y sus esculturas las quemará a fuego. ¿Cuánto quedaría de la idolatría en Israel? No, perdón, en la tierra de Canaán si Israel la poseyera toda. ¿Cuánto de idolatría quedaría si hicieran esto? Absolutamente nada. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que quebremos, que quememos, que saquemos, que destruyamos todo lo que sea idolatría. Aquello que pongas en lugar de Dios en tu corazón tiene que desaparecer porque el único Dios debe ser el primero en tu vida. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No debe haber nadie más a quien ames sino a Dios. Si amas algo más que a Dios en esta posición es idolatría y Dios quiere que hagas estas cosas. Sácalas de tu vida porque simplemente vas a caer desviándote de Dios, apartándote del Dios vivo. Acá tenemos, sus altares destruiré. Los altares servían para sacrificar a los ídolos de los cananeos durante los cultos de adoración. Así que todos esos altares iban y los destruían. Botaban las piedras, botaban todo lo que había allí. Segundo, las estatuas eran piedras rituales conocidas como maseba, rocas sagradas que representaban los dioses masculinos en el culto de la fertilidad. Cosas sólidas, fuertes. Habla como rocas con imágenes, ¿ok? Como el dios masculino de la fertilidad. Así que todas esas cosas sensuales que pueden seducir al hombre a comportarse o a hablar o a vivir, deben ser erradicadas de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no desea que eso esté en tu vida, si no se va a convertir en un Dios. Luego, cuando dice las imágenes de acera, se cree que eran árboles de acera, ¿no? Tallados en este árbol, ¿ok? Conocidos como asherim, y eran objetos sagrados para ellos, usados en el culto a la diosa de los cananeos. Acera era la diosa de la fertilidad y este palo sagrado representaba a la diosa, en este caso la diosa femenina de la fertilidad, ¿no? Ahora, interesante es que si es de madera y luego dice que quemen a fuego las esculturas, probablemente esas esculturas eran de madera, ¿no? Las esculturas eran representadas en imágenes para los dioses cananeos, y dado que los acherim podían ser quemados, es posible que este objeto sagrado de imagen era justamente de madera para que se pueda consumir y que no quede absolutamente nada más que ceniza y polvo. Reflexionemos. Dios quiere que tú analices tu corazón. ¿Qué te está desviando de Dios? ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide abrir tu Biblia y leer? ¿Qué es lo que más te gusta cuando prendes tu celular o cuando ves un canal o cuando estás en la internet? ¿Qué es lo que hablas cuando estás con gente no creyente? ¿Saben que eres creyente? ¿Das testimonio de Cristo o te ocultas detrás de, de la cultura, ¿no? Que todo lo pueden, que todo lo saben, que todo lo entienden, ¿no? Tú vive como tú quieras, ¿no? El totalismo, ¿no? Si para ti está bien, entonces no hay problema. No, solo hay un Dios, no hay otro Dios. Solo hay una forma de vivir, es como Dios manda, ¿amén o no? No nos podemos ir por otro lado. Si nuestra vida se está desviando de la totalidad de Dios, ten cuidado. Dios te está pidiendo que destruyas todas esas cosas.
de tu corazón. Segundo, un pueblo separado por Dios. Primero el pueblo tenía que tener la intención de creerle a Dios y seguirle, pero ahora Dios les va a decir que Él es quien nos separa. Dios separó a Israel de lo insignificante que era entre las naciones. Podemos rescatar en este cuadro 7 cosas, toma apunte, 7 cosas de este pasaje del por qué Dios escoge a Israel. Si no quieres tomar apuntes, ahí en tu boletín también tienes el resumen. ¿Ok? 1. Dios lo llama a ser santos. Mira lo que dice el versículo 6 en la primera parte. Porque tú eres pueblo. Él le dice, ustedes son pueblo santo. Santo para Jehová tu Dios. Ellos eran un pueblo santo. La palabra santo significa algo separado del uso común. ¿Ok? ¿Para qué? Para un uso especial del Señor. Es decir, alguien que se santifica deja de servir con sus miembros a las cosas del mundo y ahora utiliza sus miembros para las cosas de Dios. ¿Amén o no? Tu inteligencia, tus habilidades, tus manos, tus pensamientos, ahora ya lo utilizas para Dios. ¿Cómo edifico? ¿Cómo construyo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo le ayudo? ¿No? ¿Cómo oro para que esto mejore? ¿Cómo ayuno? ¿Cómo hago? Ahora ya lo utilizo para las cosas de Dios. Me santifico. Dios le dice a la nación de Israel, ustedes, son mi pueblo y son un pueblo santo. Dios ya los estaba considerando así, santos. Ahora miren lo que dice Pablo. Pablo dice a la iglesia, a nosotros, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados ¿en quién? Pues Dios le llamaba a Israel santos, pero ahora Dios quiere que su iglesia también sea santa. ¿Sabías eso o no? Dios te está llamando a la santidad. A la santidad. ¿Por qué? Porque acá dice, llamados a ser santos. Marco, pero perdón, si abrimos el contexto, esto está hablando de la iglesia de Corinto. ¿Sí o no? Entonces que los corintios nomás sean santos, pues. ¿Está bien o no? Pero no te quedes allí, sigue leyendo. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Acá invocas el nombre de Jesús o no? Entonces este mandamiento también es para ti, para mí, para nosotros. Dios nos está llamando a ser santos. Santos. Es decir, piensa, un momentito, por favor. Tómate un segundo para pensar. ¿Ok? ¿En qué utilizabas tu vida antes de Cristo? No pienses mucho porque de repente te vas otra vez, ¿no? Así. Solo recuerda, ¿no? ¿En qué usabas tu cuerpo antes de Cristo? ¿Ok? Ahora Dios dice, basta. Cierra ese capítulo, gira, ven para acá y ese cuerpo, esa mente, esos brazos, esos pensamientos, ahora quiero que los utilices para mi reino, para mí. Dios te está llamando a que seas santo. ¿Amén o no? ¿Cuántos queremos ser santos? Amén. Entonces tienes que empezar a orar, tienes que empezar a buscar a Dios, a servirle al Señor de todo tu corazón. Ahora, ahí no queda. Pablo también dice en Colosenses lo siguiente, y a vosotros también que erais en otro tiempo. ¿Cómo éramos en otro tiempo a los ojos de Dios? Aquí está, dice que éramos, 1, extraños. ¿Por qué podíamos ser extraños a los ojos de Dios si era Dios quien nos creó? ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede soportar el pecado. Y si tú vives en pecado, Dios está así, con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y entonces tú pasas, le tocas la puerta, Señor, te quiero pedir un favor. Yo no sé ni quién eres. ¿Cómo me vienes a pedir a mí algo? Si ni siquiera sé quién eres con relación a mí. Apártate, pecador. Dios puede decir eso, ¿verdad? Éramos extraños. Otra cosa, ¿qué éramos? Enemigos en vuestra mente. ¿Sí o no? Eso es terrible, en serio. Porque a veces nosotros incluso en nuestra mente hemos renegado contra Dios. Hemos renegado contra Dios. Yo te pedí, Señor. Yo sé que yo no voy a la iglesia, yo sé que no sirvo, yo sé que... Pero tú eres Dios bueno, yo no soy el bueno, tú eres el bueno. Así que tú deberías responderme. Te pedí por mi abuelita que no se muriera y se murió. Entonces ya no te voy a servir nunca más. ¿Cómo éramos? Enemigos de Dios. Estoy haciendo un ejemplo muy suave, ¿no? Porque en otros casos te pedí trabajo, te pedí algo, te pedí por mi cónyuge que está enferma para que se sane y se murió. Señor, ¿qué pasó? Tú no eres verdad, ¿qué sucedió? Eres malo. Y comenzamos a pensar cosas así. Pues vivíamos como extraños, como enemigos de Dios. Y entonces sin Dios, ¿qué hacíamos? Vivíamos haciendo esto, haciendo malas obras. Dice, sin embargo, ahora os ha, ¿qué?
reconciliado. Otra vez, ¿quién es el que está dando la iniciativa acá? Porque acá dice, os ha reconciliado. No dice, te has reconciliado. Él nos ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, se despojó de su divinidad y se vino a este mundo donde tú y yo habíamos pervertido la tierra con nuestros pecados y vivió entre nosotros, santo, separado para Dios. Y ese cuerpo santo lo entregó en un madero para ser crucificado, clavado, sangrado, ¿no? Y al morir en esa cruz, Él ocupó mi lugar de castigo. El justo, ¿qué dice la Biblia? Por Marco, el injusto. Él ocupó mi lugar. Yo merecía morir, pero Él ocupó mi lugar. Él, siendo santo, ocupó mi lugar. Sí. Él ocupó mi lugar siendo santo. Wow. Pues aquí dice, por medio de la muerte, ¿no? Me reconcilió por medio de la muerte. Ahora, ¿para qué hizo eso Jesús? ¿Para qué me reconcilió con su cuerpo, pagando mi culpa? Acá está, mira. ¿Para qué? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, acá te dice para qué Cristo murió por ti. ¿Quieres saber para qué? Para presentarte santo. Eso es. Entonces, ¿y ahora qué hago en mi vida cristiana? Santifícate, hermano. Santifícate. Santifica tus chistes, santifica tus pensamientos, santifica tu manera de pensar, santifica tus cosas, las cosas que agarras, las cosas que piensas. Comienza a ejercitar la santificación, porque para eso te reconcilió en su cuerpo, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él mismo. Somos como la novia de Cristo, la novia de Jesucristo, que un día ascenderemos al cielo y dice que tenemos que estar sin mancha y sin arruga, limpiecitos delante de Dios. Si hoy día nos tocaría partir, ¿tú podrías partir con tu conciencia en paz? Si hoy día te toca partir de este mundo, de esta primera vida, ¿no?, a la segunda vida que se viene, ¿irías gozoso a la presencia de Jesucristo? ¿O todavía a tu mente diría, ups, ay, no, Señor, dame un día más, por favor, para ponerme a par? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos en eso? Si algo te ha venido a tu mente ahora, déjame decirte que eso es lo que Dios te está pidiendo. Sería bueno que esta semana lo arregles, porque nadie tiene la vida comprada. Solo Dios sabe el día de tu muerte. Ni tú ni yo lo sabemos. Así que es mejor que estemos a cuentas siempre con Dios. Y no queda la cosa allí, porque Pedro también mete aquí el tema. Dice Pedro, ¿no?, en su primera carta, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? O sea, pónganse a practicar los conceptos. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que, ¿qué dice? Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo se nos va a manifestar Jesucristo? A los creyentes. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuándo se nos va a manifestar a nosotros? La Biblia dice que Cristo vendrá por su iglesia. Dos conceptos que siempre repasamos. Uno, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán. ¿Con qué cuerpo? Un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos, vamos a comenzar a volar y en el aire vamos a ser transformados. Dos eventos, resurrección, transformación, en este día maravilloso, ¿ok?, que es la manifestación de Jesucristo para su iglesia. Amén. Yo estoy esperando ese día. Y yo quisiera que venga cuando estemos vivos, ¿no? Porque quiero ver a Johnny cómo se transforma en el aire. Y, Chelita, te dije, quiero ver eso. Ok. Si estoy muerto, amén, porque hay esperanza. La esperanza sobre esperanza es que me va a resucitar. Amén o no. Así que dice que yo debo estar pensando, debo estar sobrio esperando estas cosas. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. No, es que antes yo vivía así, yo hacía esto, yo hacía el otro, pero Dios, ¿qué dice? No te conformes a esa pasada manera de vivir. Deja de pensar así, ¿ok? Sino como aquel que os llamó, ¿qué cosa es? Aquí está. Como aquel que te llamó es santo. ¿Quién te ha llamado? ¿Jesucristo te ha llamado? A la hora del almuerzo tu mamá te llama a almorzar, ¿no? ¡Almorzar! Te presiona, ¿no? ¡Apúrate que se enfría! Y tú ya vas corriendo a almorzar.
Así como te llama alguien que te ama porque quiere tu bien, Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz. Y te ha llamado, ¿por qué? Porque te ama. Pero Él dice, yo soy santo, así dice Dios. Yo soy santo. Y como yo soy santo y te estoy llamando, yo quiero que vengas así también, santo. Está bastante claro, ¿no? ¿Estás viviendo de manera que agrade a Dios y eres santo a los ojos de Dios? ¿No? Porque dice, sed santo también vosotros, ¿en qué cosa? En los días domingos que vamos al culto a orar. Ahí somos santos. ¿En qué momentos tenemos que ser santos? ¡Wow! Que Jesús nos pone la valla bien alta, ¿no? Que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, integral. Es decir, en tu trabajo, en tu casa, cuando eres papá, cuando eres hijo, cuando eres soltero, cuando trabajas, cuando vas a la calle, cuando juegas pelota, cuando vas al mercado, cuando alguien te grita, cuando te hacen injusticias, cuando todo te va bien. En todo momento, dice el Señor que tú debes vivir en santidad. ¿Por qué? Porque escrito está, dice Pedro, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios nos está llamando a vivir en esto, en santidad. No debería ser extraño al cristiano la autonegación. Hay que aprender a negarnos a ciertas cosas que antes las teníamos por obvias, evidentes, pero que maltrataban nuestra integridad, maltrataban nuestra dignidad, maltrataban nuestro cuerpo, pero que ahora sabemos que ya nos sirven porque Dios es santo y te está llamando a que seas santo como Él. Nos ha subido bastante la valla, ¿no? Pablo regresa con Corintios y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las que acabamos de decir, ¿no? Las promesas del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Limpiémonos. ¿Qué significa? ¿Cómo limpias una mesa sucia? Agarras un trapo, ¿no? ¿Cómo limpias algo que has agarrado y se llenó de grasa? Pues agarras alcohol, qué sé yo, lo limpias, lo desinfectas. ¿Cómo limpias algo si no que utilizas algo para limpiar? Tú y yo necesitamos limpiarnos. ¿Y sabes con qué nos limpiamos? Hay algo que Dios nos ha dado como ayudín. A la grasa le pone fin. ¿Con qué cosa limpiamos nuestras vidas? No me digas que en la ducha, hermano. Con algo limpiamos nuestras vidas. ¿Sabes con qué? Con la palabra de Dios. La única forma de limpiarnos es con la palabra de Dios. Lees y Dios va a comenzar a limpiar tu corazón, tu mente. Y te perfeccionarás en la santidad y en el temor de Dios. Dios nos está llamando a ser santos como Él es santo. ¿Es fácil? Otra vez. ¿Sabes qué? En el fondo es hasta casi imposible. Pero si estás en Cristo Jesús, vas a ver que lo vas a lograr. Porque Él es quien te va a dar las victorias para que estas cosas sucedan. Hebreos termina diciendo, seguid la paz con todos y la santidad. La santidad tenemos que seguirla, porque si no la sigues, ¿qué va a pasar? Sin la cual, oye hermano, pero lo que tú me pides es muy exagerado, ¿no? O sea, no, sí, no, no es para tanto, no es para tanto, ¿no? Yo cumplo nada más con Dios en lo que tengo que cumplir y se acabó. Pero tienes que tener en cuenta lo que dice el Señor. Sin esta santidad, sin seguir la paz de Dios, sin estar buscando la santidad, ¿vas a poder ver al Señor Jesús? Aquí está. No te lo digo yo. No se me ocurre a mí. Está en la palabra de Dios. Si tú quieres andar en las cosas de Dios y estar en su presencia por siempre, Él te dice que tienes que estar siguiendo la paz y la santidad para que puedas ver al Señor Jesucristo. Y si me equivoco, es mejor que te equivoques intentándolo que en el otro lado, nunca lo hagas. Porque si nunca lo haces, no verás al Señor. Pero si lo sigues y te tropiezas, y lo sigues y trastabillas, cuando Cristo venga te irás con Él. Porque estás en el intento, pues. Estás en el intento, la misericordia de Dios es para eso. Amén. Así que esa era la primera. La segunda, Dios los llama a ser un especial tesoro. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor escogió a la nación de entre todas las naciones de la tierra para hacer su pueblo un pueblo especial, la nación de Israel. ¿Ok? La palabra especial significa tesoro especial, o sea, algo de gran valor. Mire cómo lo refrenda en Deuteronomio 14, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Ok? Y Jehová te ha
escogido para que le seas un pueblo único. Dios no tiene más pueblos, es su nación. La iglesia es otra cosa, ¿no? Pero su nación como una patria, o sea, como gente suya que le pertenece como pueblo, es la nación de Israel, ¿ok? Para que sean pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En el capítulo 26 de Deuteronomio también dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Wow, ¿no? Esto sí está chévere, ¿no? O sea, tú eres mío y eres exclusivo. No hay más. Tú eres mío, como dicen, mío de mí que me pertenece. Como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos. En Éxodo capítulo 19 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, le dice Dios a la nación de Israel, ¿qué? Seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. La nación de Israel es un especial tesoro para Dios. Amén. Dios quiere que tengamos cuidado con la nación de Israel. Ahora, el tercero, por ser un pueblo insignificante. Dios los tomó por ser un pueblo insignificante. Qué curioso, ¿no? Dios hubiera tomado a Egipto, a Roma, tremendos, pues con todo el poder que tenían, pero escoge a Israel. Verso 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes erais ¿qué? Wow, el más insignificante de todos los pueblos. Ok, Dios no fue atraído a Israel por la cantidad. Oh, son muchos, ¿sabes? Voy a aprovecharlos porque son bastantes, con esto lo hago, ¿no? Él llamó a Abraham, ¿te acuerdas cuando lo llamó? ¿Qué problema tenía con su esposa? No podía tener hijo. Él oró por décadas para que Dios lo bendijera. Y en su desobediencia, ok, incursionó ¿con quién? Con Agar, la esclava egipcia, ¿recuerdan o no? Y nació ¿quién? Ismaelito, ¿no? Ismaelito. Se cree que más o menos 14 años después, Dios le cumple la promesa a través de la mujer que era su esposa, que era Sara, y nació Risa, ¿no? ¿Se acuerdan? Isaac. Y acá tenemos que por la desobediencia de un hombre, ahora hay problemas internacionales, ¿no? Tremendos. La descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Los árabes y los judíos. Por la desobediencia de un hombre. Pero Abraham solo tenía 2 hijitos. Ya estaba tío viejito. Tenía como 100 años. Y se le muere la esposa. Una vez que se muere la esposa, dice la Biblia que él toma a otra mujer. ¿Quién recuerda la otra mujer que tomó? Setura, ¿no? ¿Y con Setura tuvo hijos o no? Sí, a los 100 años, Abraham, productivo. Sí, a los 100 años. ¿Y ahí quedó todo? No. Dice que tomó concubinas. ¿Y tuvo más hijos? Sí, tuvo muchos hijos. Abraham no solamente tuvo a Isaac, tuvo muchos hijos, incluyendo a Ismael, que fue el mayor. Muchos hijos de Abraham. Pero cuando empezó, él era solito. Dice Pablo, casi como muerto, ¿no? Le nació Isaac. Así dice, por si acaso, ¿no? Le nació Isaac. Así que Dios no tomó una nación grande y la aprovechó. Dios tomó un hombre y por fe, por medio de la fe, hizo que naciera el hijo de la promesa. Isaac, ¿ok? Y tomó a sus descendientes cuando eran una nación de esclavos en Egipto. Se habían multiplicado, pero eran esclavos, o sea, no eran la nación. No eran el pueblo perfecto, el pueblo poderoso que Dios podría usar. Usó, se podría decir, a lo que casi no servía. Qué curioso, ¿no? Porque pareciese que hubiera sido al revés. Pero Dios tomó de la nada y lo convirtió en algo glorioso, su nación. Su nación. En Romanos, miren lo que dice acá, para nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los que cometen pecados o los impíos. Cuando tú y yo éramos más débiles, tal vez en nuestra fe, más débiles en nuestra conducta, ¿sabes qué? Ahí es cuando Cristo más te amó. Ahí es cuando Dios te estaba llamando. ¿Has escuchado el llamado de Dios? ¿Sientes esa cosa que necesitas algo más grande que tú? ¿Has sentido ese llamado, esa necesidad de ir a Dios, de buscar más del Señor? ¿Has sentido esas cosas? Dime si no es verdad que has sentido eso aún cuando no venías a la iglesia.
aun cuando no adorabas, aun cuando ni siquiera sabías leer la Biblia, aun cuando ni siquiera sabías que era una congregación. Dios te ha estado llamando, aun cuando eras débil. Y no queda ahí, Pablo sigue en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo súper santos, Cristo nos rescató porque nos lo merecíamos. ¿Así dice o no? ¡Wow! Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? ¿Cómo es posible que Dios me haya amado cuando estaba en pecado? En mi mente no tiene lógica. En los estudios que hacemos y lo vemos, claro, pues Dios es bueno, ¿no? Pero si tú analizas cómo puedes amar a alguien que te odia, en la práctica, ¿tú podrías amar a alguien que te odia? Te hace la vida imposible, te difama, te hace complicaciones y wow, te pone cosas en el muro del fakes, te indispone con todo el mundo y Dios te dice, ámalo, ámala. Y tú, uy, Señor, dame otra. Dame otra para amar, no me mandes con ella, no con él. Pues nosotros hemos difamado a Dios, hemos insultado a Dios con nuestra vida, hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y aún así, en medio de ese pecado, en medio de tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras, tus lascivias, en medio de todo eso, ¿sabes qué? Dios te amó. En medio de todo eso, Dios abrió su corazón y dijo, te amo. Voy a morir por ti para sacarte de ese pecado. ¿Eso no es maravilloso? Es lo mismo que hizo con Israel, lo está haciendo contigo. Lo mismo que hizo con la nación, lo está haciendo individualmente contigo y también con todos nosotros. Dios te ama, a pesar de que cada uno de nosotros somos agresores contra Dios, aún Dios así nos sigue amando. Es increíble su amor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice su palabra. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, dice Pablo en Corintios, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ¿no? ¿Cuántos diplomáticos, ¿no?, de primer grado tenemos acá? No hay muchos sabios a nivel internacional, ni muchos poderosos. ¿Cuántos acá pueden mover la economía mundial con su dinero? Ni muchos nobles. ¿Cuántos vienen de alcurnia? De repente alguien viene de alta alcurnia acá, amén. Pero no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Por si acaso. Pero mira lo que continúa diciendo en el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Wow, tú dirás, hermano, yo no creo que pueda servir a Dios. Entonces yo te miro y digo, ok, entonces ya estás calificando, ¿ya? Porque crees que no puedes. Mira, es que yo tengo estos problemas, tengo aquí, tengo allá, mi corazón es así, tengo estas tendencias. Pues no te preocupes, porque estás calificando. ¿Cuántos nos identificamos con alguno de estos? No levanten la mano al codo de repente, no, para que sea más. Muchos somos necios, somos débiles en la carne, somos viles, hemos hecho cosas horribles, ¿ok? Hemos sido menospreciados por nuestros familiares, amigos en el trabajo. De repente ni siquiera nos ningunean, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer de la vida? No, contigo qué vamos a hacer, no pasa nada. Pero Dios te toma, así como Abraham, y de la nada, ¡wow!, abre bendiciones. Si hoy día estás aquí, déjame decirte que Dios te quiere usar. No importa quién creas que seas, si vienes humillado ante Dios, Dios te va a utilizar. Y si te crees con menos ventaja que el resto, mucho mejor todavía. ¿Sabes por qué? Porque la gloria es más grande para Dios. Cuando la gente dice, ese que va a servir, no, eso no pasa nada. Entonces cuando lo vean reconstruido, cuando lo vean lleno del poder de Dios, la gente dice, wow, solamente Dios puede ser eso. ¿Amén o no? Ese esposo drogadicto, ¿cómo es posible? No, nadie lo pudo sacar de las drogas y vino a Dios y Dios lo cambió. Dice que Dios lo cambió. Existirá Dios, ¿no? Gloria a Dios. El esposo adúltero, ahora ya solamente con su esposa, castigado. No, castigado no, pues bendición, ¿no? Y entonces las mujeres lo llaman, los amigos, oye, ¿qué te ha pasado, hermano? ¿No? ¿Has cambiado de giro? No, no he cambiado de giro, es mi esposo ahora nada más. En serio, sí, que he pasado, no he encontrado a Dios, hermano. Yo he encontrado que Dios quiere que sea leal a una sola mujer, ¿amén o no?
Y a las mujeres también le dices, un solo hombre nada más. Tu esposo, tu cónyuge, nadie más. Fuera de ahí nadie más. Y el hombre empieza a ser fiel, leal, gloria a Dios. Y la mujer se pone, gloria a Dios, Señor. Ella puede levantar sus manos en la iglesia, dar gloria a Dios. ¿No es así? ¿No es así? ¿Amén o no? El hijo perdido, el que ya no se puede decir nada, ¿qué hago con mi hijo? No sé qué hacer. Ponlo en manos de Dios. Confía que Dios va a hacer algo. Confía que Dios lo va a levantar. Le va a hablar a su corazón. Él tiene palabras como el bisturí del cirujano que entra y hace su obra completa. Y lo que Él va a empezar, lo va a terminar. Pero tienes que confiar. Porque lo necio, lo vil, lo menospreciado es lo que a Dios le gusta. A Dios es un reconstructor. A Dios le gusta rehacer las cosas de la nada, de donde no hay. A Él le gusta glorificarse en esas cosas. ¿Amén o no? Pues nuestra iglesia nació de la nada también, ¿sí o no? Éramos 4 gatos, 2 gatas, con hambre. Había pericote por ahí, sí. Y Dios ha comenzado a construir, a dar sabiduría, a dar paciencia, a dar provisión. Y nosotros decimos, ¿y esto de dónde sale? ¿Y esto cómo sucede? ¿Y esto cómo pasa? Yo la verdad que no tengo idea, hermano. Hay muchas cosas que suceden acá en la iglesia. Decimos, no tengo idea, es Dios haciendo las cosas. Porque si hubiéramos proyectado cosas, tal vez nunca lo haríamos. Porque hubieran sido nuestras fuerzas. Y no tenemos la capacidad del Señor. Él es quien sustenta, cuida a su iglesia y la ama. Él te ama a ti, te cuida y quiere levantarte. ¿Sí? Levantémonos en el Señor Jesús. Para hacer eso, primero tenemos que ir de rodillas a Dios, humillados, para que Él sea quien haga la obra. ¿Amén o no? Estamos en el cuarto recién, apurémonos, ¿no? Porque los amó, sino por cuanto Jehová dice os amó. Así que Dios escogió a Israel por su amor y porque deseaba cumplir su promesa hecha a sus padres, ¿no? Antiguamente. Este amor por su pueblo procede de la naturaleza del Señor y no por los méritos del pueblo. Es decir, Dios te ama porque Dios es amor, no porque te lo mereces. Porque si me lo mereciera, ay, ay, ay. ¿Sí o no? Si por tus méritos Dios tuviera que amarte, a ver, dime qué cosa haría Dios. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Ay, 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 ¿no? Uy, 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 como dicen por ahí. Primera de Juan 4 habla del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Miren cómo se mostró el amor de Dios. En que Dios envió ¿a quién? A Jesús, su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. ¿Cuántos vivimos por medio de Jesús? ¿Sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y toma nota, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué? Sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor. Porque tú no has venido a buscar a Dios. Dios te ha traído con sus lazos de amor. Tú no has venido a buscar a Dios, Señor, acá estoy, a ver qué puedo hacer por ti. No, tú has venido porque necesitabas más de Dios. Tú has venido a Dios porque Dios ha puesto una carga en tu corazón. A eso se le denomina llamado. Tienes un llamado en tu corazón que late por Dios. Necesitas saber más de Dios. Necesitas estar con Dios. Y en eso consiste el amor, que Él nos amó a nosotros. Y por ese amor es que Él envió a su Hijo para que muera de manera terrible en la cruz, en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios llevó a Jesús a la cruz. Tú y yo deberíamos estar en esa cruz, pero fue Jesús quien ocupó nuestro lugar allí. Pablo dice en Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ¿la gracia de quién? La gracia de Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo ¿qué? Siendo rico. ¿Cuándo es que Jesús fue rico? Ahí dice, ¿no? Siendo rico. O sea, ¿cuándo es que Jesús fue rico? Había sido rico. Cuando Judas no robaba, tenía plata. ¿Cuándo fue que Jesús era rico? La Biblia dice que Él se despojó de su divinidad para venir a este mundo. ¿Amén o no? Y cuando estaba en el cielo, Él lo tenía todo. Él tenía todo. Y Él lo dejó todo por ti. Eso es lo que está diciendo acá. Toda su riqueza, su esplendor, su gloria, los ángeles venían y le adoraban, Él lo dejó todo. Lo dejó todo y se metió en un cuerpo humano para vivir en esta tierra.
por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo pobre Él? Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Su amor lo llevó a ser pobre. ¿Para qué? Para que siendo pobre muera en una cruz, y en el momento que yo pongo mi fe en Jesús, entro a las riquezas eternas de Dios. Hay promesa, hermano, hay promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Resurrección de creyentes en cuerpo físico, no en espíritu. No vamos a ir al cielo a tocar una arpa rosada por la eternidad. ¡Qué aburrido!, ¿no? Eso no es la eternidad. Algunos piensan que vamos al cielo y vamos a ir para siempre con Dios en el cielo. Eso no es verdad. Vamos a venir a esta tierra a vivir con Dios 1000 años. Gloria a Dios, 1000 años. Con un cuerpo super dubis, ¿no? Con un cuerpo super chévere. Con ese cuerpo vamos a reinar con Jesucristo. Esas riquezas gloriosas que tendré por siempre con Dios es la que Él me da cuando Él se hizo pobre. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. ¿Entiendes esto? ¿Tú quieres ser enriquecido para el Señor siempre? Disfruta del amor de Dios. En Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por obras. Ahí dice, por obras somos salvos. ¿Así dice o no? Por gracia somos salvos. Es por el amor de Dios. No hay nada en esta tierra que tú puedas hacer para que Dios diga, ay, qué chévere. Ni siquiera así, ¿no? Nada podemos hacer para ganar el cielo. Es por gracia, es por el amor inmerecido de Dios para con nosotros. Él derramó su amor para todo aquel que cree. ¿Amén o no? Está condicionado. Él se lo ha entregado a todo el mundo, ¿no? Pero el que cree nada más tiene la vida eterna. ¿Crees? Esa es la promesa. Y se activa la gracia en nosotros para ser salvos y tener vida eterna. Y este texto chiquitito, verso 3 al 7 de Efesios 1. Bendito sea Dios y Padre de Jesucristo, quien nos bendijo ¿con qué? Acá está, mira, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es que te escogió Dios? ¿Tú crees que cuando comenzaste a sentir eso por Dios, recién Dios se acordó de ti? La verdad es que Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos, 1, santos, 2, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos ¿qué? Destinado previamente, predestinado para ser adoptados. ¿Qué cosa? ¿Tú sabes que si vienes a Cristo te conviertes en hijo de Dios? Somos adoptados, pero hijos al fin, ¿amén o no? No importa si no me engendró, pero la cosa es que me adoptó, estoy firmado. Estoy firmado, ¿sí o no? Le pertenezco por medio de Jesucristo, según el qué. Mira qué lindo, es por puro afecto de su voluntad. Ni siquiera Dios dijo, ay, lo tengo que salvar a Mario. Pucha, ya pues a Mario, ya pasa. Así no fue. ¿Que Mario? ¡Oh, wow, qué chévere! Al fin llegó Mario. Vamos, Mario, ven para acá. Sé mi Mario. ¿No? El puro afecto, dice acá, eso es afecto. Afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado que es Jesús, en quien tenemos ¿qué? Redención. Hemos sido comprados por su sangre, ¿no? El perdón de pecados en Cristo Jesús. Quinto, porque son sus herederos. Él dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, ¿no? Así que el Señor prometió a sus padres darle la herencia de una tierra prometida. Sus padres no la vieron, pero Dios se la va a cumplir a esta generación que está escuchando Deuteronomio. En primera de Pedro dice, bendito Dios y Padre Jesucristo, que nos amó con misericordia y nos hizo renacer en una esperanza viva. Esperanza viva. Tú y yo tenemos que vivir en esperanza. En la esperanza. ¿Cuál esperanza? De la vida eterna en Cristo Jesús. No podemos sacar nuestros ojos de la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque si sacas tus ojos de la vida eterna en Cristo Jesús, entonces comienzas a ver las cosas físicas. Te comienzas a angustiar porque pierdes confianza en Dios. Pierdes el objetivo más importante y te angustias por lo que te falta o por lo que tienes de más. No te vayan a robar. Es decir, no saques tus ojos de la esperanza. ¿Ok? Por la resurrección de Jesús.
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Hay una herencia que ya está reservada para ti, inmarcesible, que no se va a marchitar, que no se va a podrir. Una herencia de Dios que va a permanecer para siempre. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Somos guardados por medio de qué? Del poder de Dios, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Luego, sexto, para librarnos de la esclavitud, porque dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey Egipto. La causa de la elección, el amor, y el resultado, su libertad de la esclavitud. Eso fue lo que sucedió. Pablo dice en su conversión que él fue puesto, para que nosotros los que vamos a creer se abran nuestros ojos y nos convirtamos de las tinieblas a su luz, de la autoridad o potestad de ¿quién? De Satanás a Dios, para que recibamos por fe, que es en Pablo, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios libertó a Israel de Egipto, pero Dios nos liberta a nosotros de nuestro Egipto. Nuestro Egipto es el sistema del mundo que nos atrae. Algunos somos absorbidos por la tecnología, ¿no? ¿A alguno ya le pasa o no? No podemos vivir sin la tecnología. Tenemos que estar. Caminamos en la calle así. Yo no sé cómo manejan el carro. En serio, estamos absorbidos. El sistema nos está jalando. El sistema del mundo que pervierte. Porque el mundo como planeta creado por Dios es una bendición. ¿Amén o no? Y el que gobierna el sistema es el diablo, usufructuando a la autoridad de Dios. Así que Cristo viene y acaba con esas ligaduras del sistema y con Satanás que nos tenía atados. Nos da libertad. Así como Israel fue librado, en Cristo Jesús los que creemos somos librados para vida eterna. 7, para que lo conozcan. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Dios no tiene límites. Dios te va a bendecir a ti, aquí más, a tus hijos, nietos, y si puedes contar hasta 1000 generaciones, amén. Yo me quedé en tataranietos. Tatara, y sigue hasta nietos, ¿no? Todos ellos van a recibir bendición de Dios. Así que la base de su fidelidad, Dios le dice que conozcan que Él es su Dios. Eso es lo que tenemos que refrescar nosotros. Dios es nuestro Dios. Ahora déjame ver estos 7 puntos así. Dios te llama a la santidad. Dios te ve como un especial tesoro. Y a pesar de ser insignificante ante sus ojos, Dios te ama y quiere hacerte su heredero. Quiere librarte de la esclavitud del pecado para que le conozcas para siempre. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere traerte hacia Él, librarte de tus ataduras, tu sistema del mundo y poner en ti el sistema del reino de Dios. Cambiar tu corazón para que confíes en Dios y veas como Dios, de lo que crees que no puedes hacer nada, te va a hacer en alguien poderoso para que hagas cosas para Dios. Yo estoy seguro que eso puede pasar. Yo estoy seguro que eso sucede. Yo estoy seguro que Dios te quiere bendecir. Amén.